Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, Tardes, pues yo creo que no nos conocemos todas y todos, entonces yo les sugiero 1 minuto y 36 segundos para hacer una presentación muy breve, digamos, de quiénes somos y ya, un mínimo de información, ¿sí? Como para que nos ambientemos y nos conozcamos. Profe Carlos Andrés, usted empieza y dice quién sigue. Vale. Bueno, hola a todos. Creo que algunos se acuerdan de mí, es como estudiantes de la maestría. Mi nombre es Carlos Andrés Ávila, soy del Centro de Eduteca de la Escuela de Ciencias de la Educación. Es un centro que pertenece a la Facultad de la Escuela de Ciencias de la Educación, que a su vez es la dueña pues, de la maestría que ustedes están realizando. Soy el coordinador de formación del Centro de Eduteca y la idea es acompañarlos en este proceso de sistematización que sea también pues el trabajo de grado para ustedes. Y pues bienvenidos y gusto ya de verlos otra vez directamente. Entonces, Héctor. Hola a todos y a todas. Bueno, yo ya la gran mayoría tuvo la oportunidad de conocerme, ya trabajamos juntos hace un poquito. Mi nombre es Héctor Fabio Ganchá, yo trabajo para el Departamento de Idiomas, hago parte de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI y ahí vamos con el profesor Juan Carlos López. Muy buena tarde a todos, todas. Mi nombre es Juan Carlos López, soy el editor del portal Eduteca, profesor de la Escuela de Ciencias de la Educación y trabajamos en el seminario de sistematización junto a los profes José Darío, Carlos, Héctor, Johnny Segura, que no nos pudo acompañar ahora, y la profe Alice, que se encuentra un poco averiada de salud. Entonces, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Pues sigamos con Claudia Baquiro. Claudia. Entonces sigamos con Fadir, por favor. Buenas tardes, profes. Bueno, mi nombre es Fadir Isaac Felizola Ortega. Soy docente del área de lengua castellana. Actualmente me desempeño también como profesor del área de inglés del bachillerato. Bueno, en este momento estoy en un proceso de adaptación, pues me falta terminar mi proceso de traslado de la institución donde estaba. Actualmente estoy en San Pedro de la Sierra, pero dando solamente mi acto administrativo para legalizarlo. Y bueno, un placer. Desde acá de la bella ciudad de Santa Marta. Vale. En el cuarto, porque la brisa con tierra no nos deja hacer nada de afuera en la sala. Vale. ¿Y a quién continuaría, Fadir? Le cedo a la profe de Magda. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Magda Susan Salazar Parra, docente de la zona rural del municipio de Campo Alegre en el departamento del Huila, muy cerca a la ciudad capital Neiva. De hecho, vivo en la ciudad de Neiva, con muchas expectativas con respecto al trabajo con ustedes, los profesores que nos escogieron, como decía un profe hace un rato, como con miedo al mismo tiempo, pero no, feliz. Licenciada en preescolar, trabajo con los grados preescolar primero y segundo, escuela nueva allá en mi sede. Vale. ¿Y quién seguiría, profe? No la escuchamos, profe. El profe David. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es David León Candelario, docente de la Institución Agropecuaria San Pedro de la Sierra en Ciénaga Magdalena. Ya hace aproximadamente más de 5 años, 6 años. Vivo acá en la ciudad de Santa Marta y oriento a los chicos de primaria en informática e inglés.
Entonces, pues también expectante a ver cómo nos va en nuestro desarrollo de la sistematización. ¿Quién seguiría, Seguimos profe acá. David? Seguimos con Alexi. Buenas tardes, mi nombre es Alexi Bornachera Gómez, soy licenciada en lengua castellana, laboro en la institución educativa Enoc Mendoza Riasco del municipio de Ciénaga Magdalena. Vale. Estoy muy contenta de pertenecer a este grupo y ahí a la expectativa de lo que encontremos por acá. Vale, muchas gracias, profe. ¿Quién seguiría? La profe Claudia. Muchas gracias, profe. Pues mi nombre es Claudia Báquiro, yo soy del departamento del Huila, trabajo en la zona rural del municipio de La Plata y vivo en el municipio de La Argentina, suroccidente del Huila. Vale. Trabajo con el grado tercero y soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Surcolombiana. Vale, muy bien. ¿Quién nos falta? Y no sé quién falta. No tuve en Katy, cuenta. la profe Katy y el profesor Dilman. Entonces Pues vamos por con Katy. Correcto. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Hola. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Katy Sarmiento. Soy de la ciudad de Ciénaga Magdalena. Actualmente trabajo en zona rural, en el colegio de Cordovita, que queda 10 minutos distante de acá de la zona urbana. Trabajo en el grado cuarto de primaria y llevo ya aproximadamente 8 años en la institución educativa. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias. Y terminamos con Dilman. Dilma. Nuevamente buena tarde a todos. Buena tarde. Y que porque el llano es lindo. Saludo desde Granada Meta, que me siento ahí rodeado de todos de la costa norte colombiana. Entonces, trabajo acá en la institución educativa José Antonio Galán de Granada, como les decía antes. Trabajo en una escuela, en la escuela nueva. Tengo los 6 grados de básica primaria y pues ya ustedes saben, ¿no? Les oriento todas las asignaturas. Y bien, gracias a Dios, soy licenciado en Educación Teología. Y estoy muy contento, la verdad, de estar en este equipo. No sé por qué estoy acá, pero pues espero aprender muchísimas cosas de ustedes como docentes. Muchas gracias. Gracias. Y se acaba de conectar la profesora Iris. Profe Iris, si nos escucha, una presentación de no más de 1 minuto 36 segundos, profe. La profesora Iris como que no nos escucha, profe. Bueno, entonces sigamos y ahorita la profesora... ya nos escucha. Buenas tardes, sí, profe. Hola. Claro, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Profe Iris, cuéntenos rápidamente en dónde está usted, en qué institución trabaja y a qué grados atiende. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Iris Pérez. Trabajo en la institución Carlos García Mallorca, en el área rural del municipio de Ciénaga Magdalena, en el nivel de educación primaria. Este año estoy atendiendo el grado segundo, en todas las áreas. Vale. Listo, profe Iris, muchas gracias a todos y todas. Yo soy José Darío Sáenz, yo también trabajo en la escuela, en el departamento de pedagogía y hago parte del seminario de sistematización con el cual estamos los profes que están aquí y otros 2 que faltan. Y venimos trabajando, digamos, en este tema de sistematización, creo que algo más de, por lo menos formalmente en el seminario, como algo más de 2 años. Bien, profes, ¿cuál es la idea? La idea es que este equipo de profes estará con ustedes en todo el proceso. Nosotros calculamos que serían unas 9, 10 sesiones en las que estaremos acompañándoles en todo el proceso de, digamos, de ajuste de su proyecto de sistematización, porque nosotros tenemos entendido que ustedes ya tienen un avance en ese sentido y, digamos, ya tienen formulado parte de su proyecto.
la idea sería ahora ajustarlo, digamos, para que esto se constituya en una especie de construcción colectiva del proyecto, pero con avances individuales. La idea es que nosotros nos vamos a formular, o tenemos mejor formulado, una especie de pregunta, objetivo y ejes como grandes, como una especie de sombrilla en la que esperamos que ustedes se inscriban con cada uno de sus proyectos e ir avanzando, insisto, en el ajuste, que no creo que vaya a ser mucho, de su proyecto, pero sobre todo en el proceso de desarrollo de la sistematización, de la implementación de la estrategia didáctica que cada uno, cada una tiene pensado, pero también en el proceso de sistematización, que es el diseño, concretar el diseño metodológico, implementarlo, recoger la información, ordenarla, escribir el relato, etcétera, etcétera, hasta llevarlos al final en la escritura del documento. Bien, si alguien profes, nos hace la presentación, o presento el que yo tengo, como usted quiera, profe, como usted quiera. Si quiere lo puede compartir. Mientras lo comparte, respondiéndole directamente a Dilman, la idea es que este grupo, ustedes tienen que hacer un trabajo de grado, ¿no? Es una sistematización. Entonces la idea es que los acompañemos en esta elaboración, en un trabajo conjunto, y ahorita vamos a ver, Dilman, por qué los escogimos, por qué estamos aquí. Exacto. Entonces, la idea es que a partir de ahora esto se constituye en un gran macroproyecto como una especie de sombrilla en el que se inscriben algunos proyectos, ¿sí? Por eso lo que decía el profe Carlos Andrés, ustedes los escogimos porque ustedes tienen unos elementos comunes en sus proyectos, y esos elementos comunes nosotros hemos tratado de recogerlos y ponerlos en una sombrilla macro, ¿sí? Que nos permita ir avanzando con algunos asuntos comunes. Por ejemplo, una pregunta general, pero inscrita con, pero acompañada de preguntas de proyectos específicos, más o menos con propósitos del objeto de investigación más o menos igual o parecido, lo que nos permite a su vez ir construyendo un marco analítico o conceptual más o menos común para todos, lo que a su vez nos permite construir un pequeño estado del arte. Estas cosas yo ahora las voy a explicar, ahora entre todos lo vamos a explicar más o menos común. Entonces, este es un macroproyecto, ¿sí? Que se inscribe en la siguiente idea, ¿sí? Es un par de cosas, dos o tres cosas. En primer lugar, que trata de construir una estrategia didáctica, primer asunto, casi para todos, ¿sí? Implica la construcción de una estrategia didáctica. Dos, que esa estrategia didáctica está mediada por TIC. Y tres, que esa estrategia didáctica mediada por TIC lo que apunta es a fortalecer el tema de la lectura. ¿En dónde? En estudiantes. En estudiantes, y ahí pues ya la cosa difiere porque, mejor, es diversa porque imagino que serán estudiantes de diferentes grados y, por supuesto, son estudiantes que están situados en diferentes contextos sociales, económicos, culturales, etcétera, porque como hemos visto en la presentación, las profes y los profes pertenecen a diferentes áreas regionales del país. Nos movemos desde los llanos hasta la costa, pasando por el Huila, que es más o menos lo que recuerdo, pero con un peso de representación significativo de la costa y de Ciénaga particularmente. Bien, entonces, insisto, primera idea, es un gran proyecto al cual se inscriben diferentes proyectos, pero
todos ellos tienen en común 3 cosas en principio. Primero, la creación de una estrategia didáctica. 2, una estrategia didáctica mediada por TIC. Y 3, esa estrategia didáctica mediada por TIC lo que procura es fortalecer la lectura en estudiantes situados en diferentes regiones del país. Hasta allí, si algún profe quiere señalar algo más o si ustedes tienen preguntas, lo que sea, para ir avanzando. Perdón, profe, ahí irían mezcladas pues como las de lengua castellana con las de inglés. Profesor José Arias, si me permite hacer una... Profe, bien pueda. Dilman, la idea es que Johnny y mi persona vamos a estar guiando un poco más o trabajando más de la mano con los profesores que tienen a cargo pues un trabajo de grado relacionado con el inglés. Pero sí vamos a manejar los mismos tiempos que está manejando todo el grupo en general, ¿sí? Entonces, sí vamos a tener como digamos algún momento de asesorías específicas, pero sí vamos a ir manejando el proceso exactamente igual que todo el grupo. Exacto. O sea, Ok. digamos, Perdón, ¿sería como 2 subgrupos? Pues es un gran grupo, Dilma, que comparte asuntos, digamos, metodológicos para la construcción y desarrollo del proceso de sistematización, pero ya la especificidad en el tema de inglés, el profesor Héctor y Johnny estarán atendiéndolos a ustedes. Ok, profe, muchas gracias. Perfecto. Hasta allí, más preguntas, dudas, profes, para seguir avanzando. Bien. Recuerden, cualquier duda y pregunta es muy importante hacerla porque no podemos avanzar si hay dudas. Cualquier duda que haya nos retiene en la comprensión general del asunto. Bien. Entonces avancemos. La idea, como ya les he señalado a ustedes, es hacernos una gran pregunta, ¿sí? Y la gran pregunta que nos hemos propuesto, insisto, un pequeño paréntesis, para los profes que trabajan el tema del inglés, esto que estoy señalando aquí sirve como, digamos, perspectiva metódica o metodológica, porque ya la especificidad, insisto, la trabajan con el profe Héctor y Johnny. Entonces, la gran pregunta sombrilla de este macroproyecto sería esta: ¿de qué manera el diseño, ojo, diseño e implementación de una práctica educativa basada en estrategias didácticas mediadas por las TIC, ¿sí? O sea, ojo, en primer lugar, lo que se plantea es el diseño e implementación de una estrategia didáctica. Pero esa estrategia didáctica tiene una particularidad. Está mediada por las TIC. Y la idea es el diseño e implementación de una estrategia didáctica mediada por TIC. ¿Para qué? Para fortalecer la lectura y lectura literaria. Entonces, la sistematización, ¿sobre qué va a versar? Sobre lo siguiente. Vamos a diseñar una estrategia didáctica mediada por TIC. Pero no solamente la diseñamos, vamos a implementarla. O sea, la vamos a poner en juego en el aula. ¿Con quiénes? Con el grupo de estudiantes que cada uno de los profes, de las profes, haya decidido. ¿Y con qué propósito? Para fortalecer la lectura literaria. Y entonces, ¿qué es lo que hace la sistematización? Va a estar haciéndole el seguimiento cercano, minucioso, de todos los procedimientos, de todos los sucesos, de todas las acciones, de todas las reacciones, de todas las interacciones, de todos los materiales puestos en juego, etcétera, etcétera, en ese proceso. ¿Para qué? Para comprender la lógica del proceso que implica implementar una estrategia didáctica para fortalecer la literatura. ¿Para qué? Para conocer cuáles fueron los aciertos centrales de ese proceso. ¿Para qué más?
para lograr capturar el sentido de esa práctica que implementamos y no perder muchas de las cosas que allí van a suceder y estarán sucediendo, pero que son exitosas, y poder aprehenderlas en un gran documento que nos sirve de memoria de ese suceso. Entonces, ¿para qué nos sirve la sistematización? En este caso, ¿para qué nos sirve la sistematización del diseño e implementación de una estrategia didáctica mediada por ti para fortalecer la lectura? Primero, para no perder la memoria de un proceso muy rico en términos didácticos, en términos pedagógicos. Dos, para poder ubicar el sentido y la lógica de cómo se llevó a cabo ese proceso. Tres, para poder aprender los elementos que fueron o serán exitosos en ese proceso de fortalecimiento de la lectura mediante esa estrategia, ¿sí? Para poder, cuarto, replicarlo a otros profes, a otras profesoras. Quinto, que nos sirva como una especie de base, ¿sí? Para poder mejorar mi propia práctica, ¿sí? Porque la sistematización tiene un elemento que es muy importante, y es la reflexividad. ¿Qué es la reflexividad, profes? Es volver sobre mis acciones, es volver sobre lo realizado, es volver sobre mi práctica educativa, ¿sí? Para, de manera estructurada, evaluarla, revisarla nuevamente, identificar aspectos positivos, identificar aspectos problemáticos, tensiones que se vivieron, etcétera. Y todo eso, ¿qué es lo que produce, profe? Produce una experiencia práctica, pero una experiencia práctica que también tiene elementos analíticos y comprensivos. Bien, hasta allí. Eso es en relación con este punto de la pregunta. Bien, hasta allí. Y esta sería la pregunta general, que va a servir solo de guía para que ustedes precisen, refinen la propia pregunta de su proyecto. Hasta allí, profes. Preguntas, dudas, sugerencias, gritos de desesperación. Todavía no los hay, profe, tranquilo. Vale, perfecto. Pero eso significa que lo estamos incubando. Bien, ¿alguno de los profes quiere? No, es solo hacer claridad que entonces esta es una pregunta que todos van a manejar configurándola a la especificidad de la institución educativa, el grado, la ciudad y el periodo. Pero en términos generales será la misma pregunta para todos. Solo hacer ese énfasis. ¿Por ejemplo? Héctor, disculpa, ¿ibas a decir algo? Profe José Darío, no, yo solamente quería como hacer la recomendación, porque yo muchos de los anteproyectos ya los conozco, he tenido la oportunidad de leerlos, y lo que sí noto es que, digamos, muchos de ellos, la estrategia didáctica sí ha estado definida, pero en algunos casos, digamos, brevemente o levemente se ha mencionado, digamos, en la relación con las TIC. Entonces, mi sugerencia también para los profes es preguntarles si ellos ya han avanzado un poco más en ese diseño de esa estrategia didáctica mediada por las TIC, si está mucho más establecida de lo que yo llegué a conocer en enero de este año. Sí, eso es importante porque es una maestría con énfasis en TIC, ¿no? Entonces... Claro. Ahora, nosotros no tenemos problema, mis estimados profesores, que ustedes tomen esta pregunta tal cual está allí y la especifiquen de acuerdo a sus propios intereses, ¿sí? Por ejemplo, usted puede decir, mire, ¿de qué manera el diseño e implementación de una práctica basada en una estrategia didáctica mediada por TIC? Y aquí usted puede especificar el tipo de estrategia, ¿sí?
No sé, Andrés, una estrategia... Por ejemplo, con el aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos, ABP. ¿Sí? Entonces, pregunta, profe, pregunta. Pregunta, bien puedo. Profe, a la hora de... Es que me quedó eso en el aire. Ahora que dice el profe de aprendizaje basado por proyectos. O sea, la pregunta que yo tengo de sistematización la tengo que complementar con este párrafo que me está mostrando usted. Ejemplo, la mía es representaciones para mejorar la actitud frente al aprendizaje del inglés. Entonces, debería complementarla con esto. O sea, ¿de qué manera el diseño e implementación de una práctica educativa basada en estrategia didáctica medida por las TIC ayuda a mejorar la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje del inglés? ¿Sería así? Funciona, profe. ¿O queda como muy largo? No. Funciona. Un asunto. A mí, profe, en principio, no me preocupa que las preguntas sean largas o cortas. En principio, lo que me interesa es que lo que está allí quede preciso, quede claro. Yo me sienta cómodo con ella, pero esté claro y preciso el objeto y cómo lo voy a hacer. No nos preocupa. Luego la podemos, mi profe Fadir, luego uno la puede recortar, perfeccionar, pero en como sintetizarla en una más sí, señor, más una concreta. idea más precisa, más concreta, pero en principio la idea es que no importa lo largo o lo corto, sino que contenga todos los elementos, 1, 2, quede precisado el objeto de sistematización y los elementos que debe contener la pregunta, que ahorita yo lo voy a recalcar. ¿Bien? Ok, profe. Entonces, yo puedo precisarlas, les insistía. Una estrategia didáctica mediada por ti, digamos, por las TIC, aprendizaje basado en proyectos, posibilita el fortalecimiento de la lectura. No sé, puede ser que la lectura no sea la literaria. Puede ser que sea otro tipo de lectura. Por ejemplo, ¿cuál otro tipo de lectura puede haber? Bueno, profe, una apreciación. En el caso mío, yo no solamente utilizo la parte de la literatura como tal, o sí sería la literatura, porque en realidad he utilizado los fairy tales, que son los cuentos de hadas, que hace parte de la literatura esta fantástica. Cuentos de hadas, listo. Y también la parte de las tradiciones de la cultura del inglés, como sus festividades dentro del marco histórico, como el Día de Acción de Gracias, que viene correcto de una parte histórica, que es la parte de la colonización y el encuentro de los colonos con los aborígenes americanos de esa época. Entonces, sí podría acomodarlo a esa parte literaria. Correcto, entonces mire que ahí usted va precisando. En estudiantes de la institución José Antonio Galán, de la ciudad de Granada Meta, en los grados primero y segundo, la institución educativa José Antonio Galán, en los grados primero y segundo de la ciudad de Granada, durante el periodo o en el periodo. Y aquí el periodo es el momento, mejor, es la temporalidad en que usted va a realizar o a implementar la práctica y va a sistematizar. O sea, es el momento histórico del objeto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo la implementación la voy a hacer en el segundo semestre del 2021, entonces la temporalidad es en el periodo, en el segundo semestre del 2021. O puede ser un periodo largo, ¿sí? Entre el 2021, entre el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022, por ejemplo. Pero la temporalidad tiene que ver con la temporalidad del momento de la sistematización, ¿sí? O sea, cuando yo diseño, implemento y recojo la información, es decir, que empiezo el proceso de sistematización. Bien. Que recuerden, toda pregunta de sistema.
Profe, Bien pueda. una cosita. Juan Carlos. Como manera de recomendación, yo les sugiero que dividan la pregunta en partes. Entonces, una primera parte es la práctica educativa. Eso es lo que ustedes van a diseñar y a implementar. Entonces, definan cuál es la práctica educativa. Entonces, la práctica educativa es el qué es lo que van a hacer. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, tradición oral. Esa es la práctica, ¿no es cierto? Es sobre tradición oral. La estrategia didáctica mediada por las TIC es una sola unidad. Entonces, ¿qué vamos a usar allí como estrategia didáctica? Por decir algo, por cualquier cosa vamos a decir, por ejemplo, la gamificación. Cuando uno habla de gamificación, esa estrategia didáctica de una vez ya incluye TIC, porque eso, pues sin TIC es complicado hacerlo. Pero habrá otras que se pueden hacer en análogo y en digital. Entonces, si la estrategia se puede llevar a cabo en análogo y en digital, sí es importante que le incluyan cuál es la parte digital de esa estrategia. Entonces va la segunda cosa, definir claramente cuál es esa estrategia que debe estar acorde con la práctica educativa. O sea, yo debo poder dar cuenta de la relación y la consonancia que hay entre la estrategia que estoy utilizando con la práctica educativa que estoy planteando, para que no me quede eso como a contramano. Y el tercer elemento es el ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer yo esa práctica? Es como lo que tiene que ver con el estándar de competencia. Entonces, yo lo voy a utilizar para el fortalecimiento de la lectura literaria, para la lectura en inglés, para ¿cuál es el propósito de hacer esa práctica? No de la estrategia. La estrategia es la que me va a ayudar a llevar a cabo esa implementación y ese diseño. Lo que tiene que ver con el para qué es la práctica educativa. Entonces debe estar todo eso, digamos, coordinado, pero si ustedes tienen claramente identificadas cuáles son esos tres elementos, ya la pregunta la arman muy fácil, porque el resto sí es fijo, es la institución tal, en los grados tal, de la ciudad tal, y en el periodo académico tal. Yo creo que es mejor que lo dejen abierto como año lectivo, en el año lectivo tal. Pero esos tres elementos es importantísimo que los tengan absolutamente claros. Dale, profe Osario, gracias. Bien. Luego de más preguntas, profes, dudas. Bien. Voy a cambiar el objetivo. Entonces, ¿cómo formulo yo el objetivo, profes? ¿Sí? Hay una técnica pues, relativamente fácil para hacerlo y no perderse, porque la gente suele cambiar el propósito de la investigación cuando va de la pregunta al objetivo. ¿Sí? Yo lo digo por algunos estudiantes presentan la pregunta, pero cuando ya le presentan a uno el objetivo, ya van para otro lado. Ya giraron el propósito de la investigación. ¿Cómo evitamos no cambiar el propósito, el sentido y la lógica de la investigación? Entonces, copian la pregunta, la copian acá. ¿Qué hacen? Le quitan en primer lugar los signos de interrogación y le cambian la pregunta, el interrogante, se lo cambian por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, establecer la manera en que el diseño e implementación de una práctica educativa basada en estrategias didácticas mediadas por las TIC, cualquiera ellas sean, posibilitan el fortalecimiento de la lectura, cualquiera ella sea, en estudiantes de la institución tal, de los grados tal, de la ciudad tal, durante el periodo tal. ¿Sí? Y mire que no cambió para nada la lógica, el sentido y el propósito de la investigación. ¿Sí? Entonces, quito los interrogantes y sustituyo la cuestión por un verbo en infinitivo. ¿Cuál verbo en infinitivo? Depende de los propósitos de la sistematización, hasta dónde usted quiere llevar
qué es lo que quiere hacer, etcétera. O sea, no es arbitrario, no. Tiene que ver con qué es lo que usted desea, ¿sí? Pero hasta allí, profe, ¿sí queda clara la manera de pasar de la pregunta al objetivo? Sí, profe. Bien. Profe, disculpe, la profe Nidia que desea entrar, pero no le permiten. Está abierto. No hay restricciones de ingreso, profe. Dígale que pruebe que la dirección y no hay restricciones. Tal vez tiene problemas de conectividad. Ok, gracias. Bien, ahora, después de identificar los ejes de este macroproyecto, nosotros establecemos, perdón, el objetivo, establecemos dos ejes centrales, ¿sí? Los ejes, como ustedes ya lo saben, digamos, son los elementos más específicos, más concretos, ¿sí? Y que son muy útiles para luego el proceso metodológico, ¿sí? Son las dos grandes dimensiones, no, perdón, son las dimensiones centrales, que puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, dimensiones centrales en los que se enfoca la sistematización. Si ustedes ven la pregunta, el objetivo, perdón, vemos que tenemos como dos grandes ejes, ¿sí? El diseño e implementación de una estrategia didáctica mediada por TIC, ¿sí? Entonces, yo tengo que enfocar allí el primer fanal de luz, lo enfoco en la primera dimensión, un poco como dice el profesor Juan Carlos, en el qué, ¿sí? ¿Qué es la estrategia didáctica mediada por TIC? Y el segundo eje, en este caso es específico, es, en términos del profesor Juan Carlos, el para qué. O sea, el fortalecimiento de la lectura literaria o cualquiera ella sea. De cuentos de hadas, no sé, de los Narraciones cómics. históricas, cómics, ajá. Correcto, lo que sea. Bien, entonces esta es, digamos, la propuesta macro que nosotros le presentamos. Esta sería la pregunta, este sería el objetivo y estos serían nuestros ejes, ¿sí? Este documentico terminado se lo hacemos enviar, se lo hacemos llegar a ustedes. Bien, con eso aclarado, ¿cuál sería el proceso de trabajo? Digamos, ¿cómo trabajaríamos? Insisto, creo que entre 9 y 10 sesiones de encuentros con trabajo, avances en trabajos previos, de manera individual o grupal. Primero, tenemos que crear un cronograma de trabajo, ¿sí? Donde precisemos cuáles serían los días, los meses y las horas de esos 9 o 10 encuentros y cuál sería el propósito o el objetivo central de cada uno de esos encuentros, que ahorita lo hacemos. No sé si alguien puede... Tenemos ya un borrador de cronograma, Andrés. Abajito está el cuadrito. No sé si no, ahorita, perfecto, allá está. Se me olvidaba. Bien, primero, y ahorita lo hacemos. 2, la idea es que este grupo se reúne en cada una de esas sesiones, ¿para qué? Para discutir los avances que ustedes han desarrollado y entre todos discutir, reflexionar y hacer, por supuesto, retroalimentación que permita refinar, afinar, precisar asuntos, que permita avanzar en, bien sea en asuntos que tienen que ver con el proyecto, pero también sobre todo asuntos que tienen que ver con el proceso ya concreto de sistematización. 3, ajustar la pregunta, el objetivo y los ejes con base en lo que les acabamos de presentar del macroproyecto. O sea, cómo ustedes precisan sus propias preguntas, sus objetivos y sus ejes de acuerdo a ese macroproyecto. 3, la construcción del estado del arte.
¿qué es un estado del arte? En términos generales, digamos, en términos ambiciosos, un estado del arte es una investigación sobre el objeto específico de la investigación. O sea, un estado del arte bien llevado a cabo es una investigación sobre la investigación. Es decir, ¿cuáles documentos existen en términos de investigaciones, papers, libros, etcétera, que se hayan escrito sobre el asunto central que yo quiero investigar? Por ejemplo, perdón, vuelvo arriba. Si mi asunto es de qué manera una estrategia didáctica mediada por TIC fortalece la lectura, entonces yo tengo que darme a la búsqueda, ¿sí?, de investigaciones, tesis, libros, papers, documentos que se hayan producido en relación con la manera en que una estrategia didáctica mediada por ti fortalece, potencia, desarrolla, hace avanzar la lectura en estudiantes de cualquier grado, ¿sí? O sea, son todas aquellas investigaciones, trabajos de investigación que se mueven o se han movido más o menos por el objeto que a mí me interesa. Y esas investigaciones pueden ser, yo puedo empezar, digamos, explorando cuáles investigaciones de egresados de la maestría que ustedes estudian, o de la otra maestría en educación, o de la especialización en docencia universitaria, que todos tienen propósitos de sistematización en general. ¿Qué investigaciones se han desarrollado sobre la relación entre estrategia didáctica y TIC y lectura? ¿Sí? Entonces, mi primera exploración son por las tesis de grado. Yo puedo luego ampliar. Voy a la Universidad del Valle. Estoy diciendo a la Universidad del Magdalena y exploro qué investigaciones más o menos se han movido en esas latitudes, ¿sí? Estrategia didáctica y TIC y fortalecimiento de lectura. Y luego puedo explorar en Bogotá, luego puedo irme un poco a Chile, Argentina, México y, digamos, ahora, no, yo creo que aquí no les vamos a pedir, digamos, una copiosa y profunda construcción de un estado del arte. Yo creo que para el caso de ustedes, con que lleguen siquiera unas 6, 7 investigaciones que relacionen estrategia didáctica mediada por TIC y lectura, creo que va a ser suficiente. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué aporta eso? Y aporta, profes, al menos 3 cosas. Primera, me permite a mí empezar a sumergirme en el tema objeto de mi investigación. Sumergirme quiere decir conocer los temas, cómo ha sido tratado, qué autores han trabajado ese asunto, etcétera, etcétera. 2, me permite aproximarme a la literatura que trabaja. Miren, cada paper, cada libro que yo encuentro donde se manejan estos asuntos, me abre una ventana de posibilidades de biografía relacionada con eso, ¿sí? ¿Qué otras investigaciones hay? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Cómo trabajaron el problema? ¿Qué perspectivas teóricas y qué teóricos o teóricas utilizaron? ¿Cómo definieron eso de estrategia didáctica mediada por TIC? ¿Qué quiere decir eso de fortalecer la lectura? ¿Sí? Metodológicamente, ¿cómo procedieron? ¿Qué técnicas, qué estrategias metodológicas utilizaron? Etcétera. Mire que construir un estado del arte es meterse en la piscina, profe. La piscina está llena de literatura, de
temas metodológicos, de teoría, etcétera, etcétera. Y meterme en la piscina me permite empaparme de todos esos asuntos para comprender con solvencia, para comprender con soltura el objeto de investigación y de sistematización que yo pretendo también investigar y aportar. Si yo no hago un buen estado del arte, si no me sumerjo en ese campo que relaciona estrategia didáctica y TIC y lectura, no se me van a ocurrir problemas, ideas, no se me van a sugerir asuntos en la cabeza pertinentes e importantes. Mire, profes, si a mí ahorita viene un astrónomo y me dice y me pasa el telescopio más potente y me dice que observe el universo, yo no veo nada. Y yo no veo nada, ¿por qué? Porque para uno poder ver, tiene que tener ideas en la cabeza. ¿Sí? Debo tener teoría en la cabeza, debo tener lecturas en la cabeza, debo tener conceptos y categorías que estén relacionados con el mundo de la astronomía. Saber la diferencia entre un objeto que más o menos brilla, otro que brilla. Los tamaños que quieren decir, los movimientos, si son elípticos o no. Pero como yo no tengo información, porque no soy astrónomo, yo no tengo teoría, yo no tengo conocimientos, yo no tengo datos en la cabeza sobre eso, yo no veo nada. O sea, para poder ver hay que tener información. Y la información, profe, se produce cuando yo, en principio, me sumerjo con el estado del arte. Por supuesto, también la experiencia que yo tengo cuando yo vengo, a un profe decía ahora, tengo 5 años, esos 5 años son valiosos, porque durante esos 5 años yo he puesto en juego y en práctica actividades de este orden, pero no es suficiente. También hay que meterle otros asuntos, en este caso, el estado del arte. Profes, hasta allí voy aquí. Hasta allí, preguntas, dudas, gritos de horror. No, profe, hasta el momento todo está claro, ahí vamos poco a poco entendiendo. Vale, perfecto. ¿Las profes, alguna idea? Profe José Darío, una sugerencia sí, señor, es, como solo tenemos hasta las 3:30, entonces yo creo que podemos mirar, esta parte es fundamental porque esto es lo que sigue, ¿no? Esto es o sea, el punto 3 y el punto 4 es lo que ya van a empezar a trabajar los profes, y para que alcancemos a tener un ratico al final para mirar por lo menos el cronograma, para empezar a cuadrar esas reuniones y entregas de los avances. Listo, profe, juro que iré más rápido, es que me emociono. No, pues está buenísimo porque, profes, esto está quedando grabado para los que acabaron de llegar. Posteriormente les haremos llegar la grabación porque esta explicación es material también para ustedes, ¿no? Para la elaboración de su trabajo. Luego viene el marco conceptual o marco analítico, es donde yo teóricamente o conceptualmente me aclaro los aspectos, los conceptos y las categorías claves de la investigación. Mire, entre la experiencia que ustedes tienen, profes, más un buen estado del arte, más un buen marco conceptual, van a quedar ustedes sumergidos en la comprensión del objeto de investigación. ¿Sí? Bueno, no quiero decir más sobre eso para avanzar. Ya el regaño de Andrés me pone en línea. Ya suficiente, ¿no? Sí. Luego viene, digamos, ajustar o diseñar la estrategia didáctica. ¿Sí? Seguramente algunos ya tienen modelos, ideas sobre estrategia didáctica, porque ustedes no son advenedizos como maestros a estos asuntos, ya son personas que tienen experiencia, por lo tanto, se trata ahora es de coger y ajustar esa estrategia didáctica basada en TIC, ¿sí? Que es la que ustedes van a implementar. Allí, mire, la profesora Alice, bueno, los profes saben también de eso, yo sé menos, pero la profe Alice es muy buena para estos asuntos. La profe Alice ha trabajado mucho estos asuntos
y cuando estemos con ella, háganle todas las preguntas porque sabe bastante de eso, conoce literatura, conoce teorías sobre estos asuntos, conoce investigaciones y les puede recomendar y ayudar muchísimo. Luego la construcción del diseño metodológico. El diseño metodológico es una parte bien, digamos, delicada, porque hay que ser bien precisos, con base en mis ejes. Entonces yo defino cuáles serían las dimensiones más amplias de mis ejes, cuáles serían las posibles fuentes de información, qué técnicas voy a utilizar, voy a hacer para recoger esta información, voy a hacer un grupo focal o voy a hacer una entrevista o voy a utilizar un diario de campo a partir de las observaciones que hago, bueno, etcétera. Luego vendrá el momento de la implementación de la estrategia y luego ya viene, digamos, aquí ya es como el momento, si se quiere, más específico y propio de la sistematización, ¿sí? Que es cuando yo cojo, con base en mi diseño de investigación, pongo en juego mis técnicas y mis instrumentos, recojo la información. ¿Cuál información? Información y datos sobre la implementación de mi estrategia didáctica mediada por ti para fortalecer la lectura. Entonces yo, ¿qué me propuse? Voy a llevar un diario de campo de cómo se produce la implementación de la estrategia. Y ese diario de campo me produjo unas 2.500 páginas. Bien, esa información la tengo allí. Pero yo también, como lo hice con otra profe, yo voy a hacer una entrevista a la profe y luego que ella me la haga a mí sobre asuntos que tienen que ver con la implementación de la estrategia didáctica mediada por ti para fortalecer la lectura. Y tengo ya los audios y los transcribí y me resultaron 1.250 páginas de transcripción de las entrevistas. Las tengo allí. Pero también los estudiantes, yo les puse unos talleres, ¿sí? Y ellos diligenciaron, realizaron esos talleres y esas páginas, y eso es una fuente de documentos importantísima para mi investigación. Las tengo allí, las 3.500 páginas de manuscritos de los estudiantes. Y toda esa masa de información la tengo. Eso es la recuperación de la información. Ahora la tengo que ordenar, reconstruir, ¿con base en qué? En mis ejes. Luego de eso, hago un análisis, aplico unas categorías, interpretación y tal, y luego voy produciendo un relato. ¿Y el relato qué es, profes? Es un relato que muestra, ¿sí? Es un relato que nos cuenta la manera en que diseñé e implementé una estrategia metodológica basada en TIC para posibilitar, para, ¿qué es? Reforzar, ¿no? Ya se me olvidó la palabra, reforzar la lectura literaria con base en el cuento de hadas. ¿Sí? Luego escribo las conclusiones, los aprendizajes que obtuve en ese proceso, porque la sistematización, profes, y con esto termino, porque ya veo un mal brillo en el fondo de la pantalla, ¿sí? Con esto juro que termino, porque la sistematización para nosotros en la universidad es ante todo, lo más importante de la sistematización es el proceso, más que el resultado, más que el producto, más que ustedes nos presenten un documento de 436 páginas donde se concreta su sistematización. A nosotros lo que nos interesa es que durante el proceso usted fue impactado, impactada en sus propias prácticas. A partir de la reflexión, a partir de la descripción, a partir de la interpretación y a partir de la construcción de su documento, usted va a ser impactado, impactada. Y eso tiene luego que incidir en sus propias prácticas como maestro y como maestra, en la escuela, en el colegio donde usted trabaja. ¿Para qué? Para mejorar la calidad. Pero mejorar la calidad es mejorar la calidad de estudiantes colombianos
que dependen para su formación de ustedes, profes. Ya. Profe, no, excelente esta introducción. Y otra cosa, profe, no se preocupen que a medida que vamos llegando a cada uno de esos puntos, para eso son estos encuentros. Por ejemplo, hoy el profesor fue amplio en la explicación de la pregunta y cómo llega al objetivo y el estado del arte, porque en eso vamos a trabajar. A medida que vamos avanzando, por ejemplo, cuando lleguemos al marco conceptual, retomamos el marco conceptual, otra vez aclaraciones, más en profundidad y de ahí en adelante. Por eso, profes, es importante la asistencia porque aquí podemos hacer preguntas, es una guía, más adelante van a haber trabajos de retroalimentación donde presentamos casos y esos análisis y reflexiones van a ayudar a que ustedes vayan afinando su propio trabajo, lo vayan haciendo y vamos en ese camino para que al final ustedes tengan una sistematización guiada por nosotros, pero también retroalimentado en este grupo, que como ven tienen mucha relación en cuanto al tema que van a abordar, la metodología, el enfoque, obviamente con ajustes de cada uno, pero en general nos movemos bajo la misma sombrilla que es la literatura, que es una estrategia didáctica, que es mediada por TIC. Entonces, profe José Darío, ¿qué tal entonces si ya entonces empezamos con... Hagamos el cronograma. ¿Me ayuda con eso, Carlos, porfa? Claro que sí. Entonces, profe, si quiere baje la pantallita. Sí. Y aquí, eso. Entonces voy a mostrar, como dijo el profesor José Darío, más rato les vamos a enviar por correo, pues tanto la grabación como este documento. Entonces, profes, lo que acaba de mostrar el profesor José Darío, miren que a la hora de la verdad son fases de trabajo. Entonces, en este cronograma tenemos los 11 pasos. Algunos pasos los vamos a poder trabajar en una sola reunión, por ejemplo lo de hoy, que de una vez trabajamos lo que fue la pregunta del objetivo y ejes, pero también el profesor ya adelantó la explicación del estado del arte. Entonces, y hoy miren que ya empezamos con la discusión y retroalimentación colectiva en cuanto a la pregunta, aclaramos dudas y ahí vamos. Entonces, profes, sería entonces ahorita para afinar esa pregunta con ese objetivo y ejes y la construcción del estado del arte, entonces, ¿cuándo sería entonces la próxima reunión para revisar de manera colectiva, en grupo, ese avance de ese trabajo? Tomando como base, por supuesto, la primera explicación que ya hizo el profesor José Darío en cuanto a la pregunta, objetivo, ejes y la construcción del estado del arte. Una pregunta como para tener un marco de referencia. El inicio sería hoy y el límite hacia abajo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la última fecha? Pues, profe, si ustedes se quieren graduar, todos están empezaron tercero, ¿cierto, profes? Sí, claro. Y todos iniciaron tercero. Tercero, o sea que si quieren graduarse, pues dentro de, sin un semestre adicional de gracia que da la universidad, tienen 2 semestres, todo el tercer semestre y todo el cuarto semestre. Normalmente la universidad para entrega de trabajos ya finalizados pone más o menos el mes de octubre como límite para la entrega ya, para que pase a un lector, profes. Además de la construcción del documento, los trabajos de ustedes pasan a un lector que se demora más o menos un mes leyendo el documento para darle la validación o recomendaciones de ajuste para continuar ahora sí a lo que es la sustentación para optar por su título de magíster en educación mediadas por TIC. Entonces, la fecha límite, profe, sería octubre, si queremos pues estar dentro de los 4 semestres de la maestría. Exacto, o sea que nos vamos a mover entre marzo y octubre. Y en ese lapso tenemos que precisar las otras fechas. Exacto, exacto. Entonces, no sé si empezamos de acá para nos devolvemos o lo empezamos a plantear. ¿Cómo hacemos? O lo otro, profes, yo les sugiero que ustedes digan, mire, a nosotros, si tenemos 9 sesiones, creo que 9 sesiones las hacemos de aquí a octubre. Si ustedes nos dejan la libertad y nos dicen, vea, nosotros lo podemos los lunes a las 2 de la tarde.
y nosotros organizamos el cronograma y ustedes se ajustan a él. Y así podemos ir más rápido. Pues sí, sería como una buena idea porque pues para que todos estemos de acuerdo va a ser bien complicadito, ¿no? Entonces, es difícil, sería sí, bueno. profe. Sería bueno como el profe dice, pues. Claro, ustedes nos dan la licencia y ya sea que nos toque cambiar una o dos por algún motivo de fuerza mayor de alguien, lo hacemos, pero sería más fácil si ustedes le dan la licencia a Carlos Andrés para que él organice el cronograma de marzo a octubre y ustedes nos dicen, por ejemplo, los lunes nos queda bien a las 2 de la tarde o los lunes a las 8 de la mañana, un día, una hora y ya nosotros metemos los días y meses. Así, profe, Sí, pues, pensándolo de esa manera, escuchar a otros compañeros. Nos dan más o menos reuniones, más o menos cada 3 semanas. O sea que habría como unas ventanas de 3 semanas de construcción. Profe, una inquietud, o sea, una inquietud, no un aporte, no sé los compañeros, pero yo tengo la filosofía de que la mañana rinde más que la tarde. No sé si le gustaría a los profes hacer estas reuniones en la mañana. Yo comparto con usted, compañero, yo en la mañana para mí es mejor. Y si es las 7, 8 de la mañana, 9, ustedes dirán, yo no tengo problema, no sé los otros profes. El inconveniente es, por lo menos personalmente, laboro en la mañana. Claro. Ah, sí, claro, porque ahorita estamos en alternancia, estamos en virtualidad en las casas, pero es posible que ya se abran las aulas educativas y tenemos que regresar, entonces es mejor dejarlo en las horas de la tarde. Se habla de que ya en abril tendríamos que empezar el trabajo de alternancia. No se puede dar como no se puede dar, pero igual en las mañanas tenemos que cumplir con videoconferencias, reuniones y encuentros también con los estudiantes. Sería el único conveniente. El día yo me acojo al día que lleguen al acuerdo, no hay problema. Por mí yo me ajusto, hago el esfuerzo, cambio lo que sea por el día, no hay problema. El inconveniente es que en la mañana sí tengo que cumplir. Vale. O sea, que propuesta. Lunes a las 2 estaría lunes bien. por la tarde, sí. Lunes por la tarde mejor. Pues profe, empecemos lunes en la tarde a ver. Si ustedes están a las 2 les parece bien, imagínense que ya estamos de nuevo, tienen que ir a la institución, tienen que estar en el colegio. ¿A las 2 de la tarde les queda bien? Pues los que trabajaríamos de tarde sería un ajuste que habría que hacer, pero... Igual esto sería más o menos cada 3 semanas, más o menos en promedio, ¿no? Sí, pero buena hora, sí. Así sí, no tiene que hacer lo que sea, de buena hora, sí. Vale, hagámosle entonces el Pero lunes muy a las 2. temprano. Listo, profe, sí. Lunes entonces, a las 2 y Carlos Andrés tiene toda la licencia para organizar el programa. Y también tomando en cuenta los tiempos. Entonces, miren, profe, yo me encargo de cuadrar ya entonces la fecha de los lunes a las 2 de la tarde de aquí a octubre, pero sí podemos de una vez cuadrar, profe José Darío, la próxima reunión, dejando como tarea el ajuste a la pregunta, objetivos y ejes y la construcción del estado del arte. ¿Les parece bien, profes, que la segunda reunión sea en 3 semanas y que en 3 semanas presentemos como productos los dos el punto 2 y el punto 3? Sería el 29 de marzo, profe. Pero ahí estamos en Semana Santa. Entonces... O sea, corremos una semana más. O sea, el lunes 5 de abril. Pues yo diría más vale que una semana antes, profes, para que no lo dejemos tan lejos y no nos dejemos quedar hasta la última fecha que tendríamos. O sea, entre más rápido lo vayamos sacando. Estoy de acuerdo con la compañera. Profe, igual, por lo menos yo no tengo problema de entregar así en esa semana, así como dice la compañera. Es mejor, así aprovechamos mejor el tiempo. Profe José Darío, Juan Carlos, Héctor. Sí, yo también estoy de acuerdo. El lunes 29 de marzo, ¿tienen disponibilidad, profes? No, yo ya cerré mis lunes para este trabajo. Sí, señor. En la tarde. Bueno, profes, entonces sería hasta el punto 3, o sea que hasta la construcción del estado del arte, nos volveríamos a ver el lunes 29 de
Pero eso es Semana Santa, Carlos Andrés. Sí, eso es lo que estoy preguntando, por eso les estoy diciendo. Es el lunes Y de el Semana lunes, Santa, y el profe. lunes 22 es El festivo. festivo. Festivo, es sagrado. Va a tocar que correrlo, profe, para el 5 Por de eso le marzo. estaba diciendo que el Pero lunes el 5 de abril, entonces. Perdón, 5 de Pero abril. nos podíamos 5 de ver el abril. martes 23. Pero, profe, pero ¿hay algún problema porque nos reunamos el lunes, así sea de Semana Santa? Bueno, por eso les preguntaba a los profes, porque en la universidad hay cese de actividades esa semana. Entonces, por eso le preguntaba al Sí. profesor Juan Carlos, Héctor, porque de pronto, como es cese de actividades, ya tienen también actividades previas. Programado algo. Perdón, profe, o como decía la compañera, no sé, correr al menos ese lunes para el martes, a cualquier hora del día que les quede fácil a ustedes, en la mañana, tarde o noche, y nosotros nos ajustamos. Solamente ese correrlo del lunes para el martes. Parte 23. No, pues para qué Por mi correrlo. parte yo no Sí. tendría problemas. No, pero para qué, si es Semana Santa, ¿para qué correrlo? Sería el lunes. No, No, esa no es Semana Santa, esa no es Semana Santa. Ah, ya. El profe dice el 23 de marzo, que es antes de Semana Santa, pero martes. Ay, profe, pero yo tengo Yo que los mirar martes mi- también tengo clase. Es que, profe, Yo tengo sí. clase en las Es tardes. que ya la cosa se complica. Ujú. Definitivamente algo- tocó el 5 de abril. Sí, profes, pero también algo para que tengan en cuenta. La construcción del estado del arte puede demandar un tiempo en cuanto a la consulta de esas investigaciones. Porque la idea es que al menos sean 3, 4 documentos para empezar. Ujú. Ahora, allí le vamos a pedir el favor así medio urgente a la profe Alice para que le podamos enviar a los profes unos 3, 4 documentos por parte nuestra sobre investigaciones que relacionen estrategia didáctica y lectura. Pero la idea es que ustedes también hagan exploraciones y búsquedas sobre este tipo de investigaciones. ¿Qué es lo que hay que construir? Un pequeño documento donde se diga, mire, ¿para qué me sirve ese documento? Bueno, pongamos ahí como la consigna. O bueno, construimos la consigna y se la enviamos, mejor. Mejor. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Pero, profe, sí, pero no es solo, el profesor José Darío, a donde va, no es solo decir, mire, encontré estas investigaciones y ya, sino que hay que leer y hay que construir un documento con base en eso que encontraron. Hay que hablar de esa investigación a la cara y a la luz de lo que ustedes van a hacer. Exacto. Hay que decir, esa investigación, ¿para qué me sirve? En mis propósitos de mi propia investigación. En términos teóricos, ¿qué encontré y que sea susceptible de ser aprovechado en mi investigación? En términos metodológicos, ¿qué encontré y qué me sirve para mi investigación? En términos de los resultados de investigación, ¿a dónde llegó esa investigadora y qué de eso me sirve para mi investigación? Y es construir unas 67 no mentiras, profesor, molestar. Yo digo unas 2, 3 páginas, ¿sí?, que sinteticen ese asunto. Profe, otra cosa, ¿las reuniones de hora y media está bien o lo podemos subir a 2 horas, de 2 a 4? ¿Cómo están El de...? tiempo que ustedes crean necesario, profe, porque de Sí, todas de 2 a maneras 4 toda está esa bien. orientación a nosotros nos sirve. Entonces, por el tiempo, Vámonos uno a se 2 horas. acomoda. Vámonos a 2 horas, aprovechando que Sí, son profe, 4 porque- semanas. Sí, profe, Sí. porque de pronto hoy la hora y media nos alcanzó, pero en algún momento vamos a tener más preguntas, nos vamos Claro. a demorar más explicando, entonces las 2 horas son mejor. Correcto. Y de pronto, si nos fatigamos, el asunto se terminó y tal, pues paramos antes. Eso. Pero ya sabemos que por lo menos que tanto ustedes como nosotros tenemos esas 2 horas separadas por fecha. Entonces, profes, para concluir, el lunes 5 de abril a las 2 de la tarde nos encontraríamos para entonces mirar cómo nos fue con esa pregunta, objetivo y ejes ajustados, como hizo la De explicación, su sistematización. de su sistematización, de la que cada uno va a trabajar, y la construcción de ese estado del arte de lo que ustedes van a trabajar. Exacto. O sea que ese día tendríamos 3 páginas y media. Media página donde está la pregunta, el objetivo y los ejes. Y 3 páginas donde se sintetizan el estado del arte de las investigaciones que ustedes exploraron. Ok, profe, una pregunta. Sí, ¿Cuál señor. sería el medio de comunicación con ustedes? Pues, ¿qué correo? ¿Por el de ICESI o por el de Gmail?
Buena pregunta. El correo de Johnny. Correo con Johnny, yo creo que con Johnny podemos centralizar todo y ya con... Si quieren, yo conozco la gran mayoría de A7 de los libros. Si Pues quieren, pueden utilizar con mi correo, no hay ningún problema. Perfecto. Lo voy a volver a escribir entonces en el chat. Ok, Ah, por perdón, favor. profe Héctor, ¿quiénes, Sí, señor. ¿quiénes faltaron? ¿Qué compañeros No, faltaron? perdón, no, ya todos están aquí. Al inicio fue que faltaban Solo 3. de parte nuestra faltaron Pero- dos, Johnny y la profe Ah. Alice. Sí, pero de ustedes, muchachos, Ninguno. ya ninguno. Todos llegaron. Igual les vamos a enviar la grabación, no se preocupen. Ahí puse mi correo electrónico otra vez en el chat. Profe José Darío, Profe, usted puede Señor. armar la consignita sencilla de qué tener en cuenta en la construcción del estado del arte. Y se la envío ahora. Ujú. ¿O quiere que la hagamos de una vez? Lo que pasa es que en 10 minutos se nos cierra la sala, no sé si No, entonces alcanzamos. yo ahora se la envío, mi profe. Ajá. Profe, me la envía a mí y yo les envío, Bueno. si quieren, la grabación. ¿Por qué no hacemos una cosa, Carlos Andrés? Pegar Señor. este documento en Drive y a este documento se le van agregando y se le van agregando cosas. De tal manera que todos tengamos el mismo documento como el documento base y ya no tengamos eso disperso. ¿Les parece bien, profes, compartir esto en una carpeta en Drive y ahí cada uno puede ir consultando y no estamos que el Exactamente. correo se me perdió, que no me acuerdo? ¿Les parece Que bien? los avances, cada uno puede manejar inclusive los avances de su trabajo allí en esa carpeta. De Eso era tal lo que yo manera que el último archivo que cada uno de ustedes tenga, lo marcan con su nombre y es el que aparece allí en esa carpeta. Y no andamos que si me lo mandó al correo, que si no, que si está, que no está. Yo creo que ese podría ser Y metodológicamente. lo que podemos hacer, profes, es que creamos carpeta por proceso. Entonces, carpeta que se llame fase 2 y 3, que es pregunta, objetivo, ejes y estado del arte. Y después otra carpeta que se llame desarrollo del marco, y así lo vamos dividiendo. Pero Carlos, yo creo que es mejor manejarlo por cada estudiante, para que cada estudiante vaya construyendo sobre lo ya construido y le va agregando al mismo documento, para no terminar con 10 documentos y luego ensamblar. O sea, vos decías Porque a veces necesita uno, va por allá en el, digamos, en la implementación y uno necesita, ¿cómo era que era la pregunta? Entonces resulta que la pregunta está por otro lado. Sino que en el mismo documento, y ellos lo que hacen es que lo van reemplazando cada vez que le agregan algo, para que siempre exista solo un archivo por estudiante en esa carpeta. Y asumimos que esa es la última versión del documento. Pues lo único es que todos tendrían que tener siempre el Drive actualizado, ¿no? Sí, cada quien se responsabiliza de actualizar su archivo allí. Profes, ¿están de acuerdo con eso o prefieren de otra manera? Porque oigo silencio. O cada uno lo trabaja en su archivo de Word normal y lo presentamos el día porque hay personas que no les gusta, por ejemplo, dicen, no, o tienen problema de acceso a internet y se tengo dificultad, no sé, ustedes dirán. Pues a mí me parece, perdón, profe, esa es mi opinión, ¿no? Que sería tener el archivo de Drive ahí y cada uno descargue su trabajo y ya a la fecha que tenemos que entregarlo vuelva y lo cargue y tenemos ahí todo para no estar como ustedes dicen, envía el correo, no envía allí, sino que esté ahí. Si no lo puedo trabajar en línea, si lo puedo trabajar en línea, pues mucho mejor porque ahí va a estar siempre. Vale, listo. Vale, entonces sería una carpeta por estudiante y cada uno ahí va a tener solo un archivo, que es el documento que le van a ir agregando cada uno de estos avances que vamos teniendo. Y si le van agregando, como dice Juan, al final tienen su trabajo de grado, su sistematización. Exactamente. Y en el root de la carpeta ponemos los documentos que son generales para todo. Si hay algún documento que compartir, en fin, lo que le atañe a todos. Entonces quedamos en eso, profes, en un Drive. Vale, entonces vos te encargas de crear la carpeta y nos invitas a todos, Carlos Andrés. Vale, listo. Exacto, profe. Hay unos que no tienen archivo de Gmail, ¿no? Igual yo los invito. Pues pueden ponerlo por acá por el chat, como para copiarlo de una vez, cada uno ponga allí en el chat su correo de Gmail.
para que quedemos con esa información de una vez. Igual el profe Johnny los tiene de Gmail porque nos ha estado escribiendo a todos nosotros A todos, o sea, los correos que nos para hablarnos de la enviaron, reunión de hoy. todos tienen, esperen, yo reviso aquí un momento, porque Johnny nos compartió esos archivos, pero no me fijé si todos son de Gmail, porque si todos son de Gmail, pues ya estarían. Esperen, ya miro a ver. Creo que el mío no. Por eso coloqué ahí ya mi correo de Gmail. A mí me llegó fue al Hotmail. Ok, profe, esperemos a ver que listo. Esperen, ya les digo. Estoy descargando. Porque de una vez yo creo que más bien aquí lo actualizamos. Entonces voy a compartir nuevamente. Profe Nidia puso Profes, aquí miren, hay tres correos que no son de Gmail. Uno que es de la profesora Alexi, otro que es de Katy. Ya envié, profe, Gmail. ¿Ya lo enviaste por aquí? Sí, ya lo envié, profe. Sí, ya lo escribí en el chat. Entonces actualiza más bien este documento. Profe, ya también envié el mío. Esperen un momento, por favor, porque es que esto ya nos va a cerrar la plataforma. Sí. Entonces, a ver. Yo también ya envié el mío. Katy es una. Los que ya tenían correo de Gmail, pues me quedo con el de Gmail, ¿no? El que está aquí en la lista. Entonces, Katy. Listo, el de Katy ya lo acabo de reemplazar. Listo. ¿Quién más no tenía? El de Alexi. Alexi, ¿lo mandaste? Ya lo envié, profe. Solamente es quitarle el Hotmail por el Gmail. Es el mismo. Bueno, es el mismo, listo. Estoy hablando entonces sería alexibornachera@gmail.com, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Y solo me queda faltando el de Magda. ¿Ya lo enviaste, Magda? Sí, señor. Sí, señor, ya lo envié. Alexi, Claudia, no lo veo. Magda. 1009. Ya, ajá. Listo, ya con estos me quedaron todos los de Gmail. Andrés, te envié ya la tareita. Ah, vale. Listo, profe, ya tengo el correo de Gmail de todos. Entonces, vamos a crear la carpeta. Cuando las tengamos, les envío la invitación y un correíto con la grabación de este video y la tareita, pues, para que ustedes se guíen. Entonces, ya saben, les queda el video de material de estudio y nos veríamos el lunes 5 de abril. ¿Listo, profes? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Profe, mucho gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gusto conocerlos, de verlos otra vez. Bueno, igualmente, profe, buena tarde a todos. Gracias, Chao. profe. Chao, estén bien. Chao. Que tengan buen Bueno, día. chao, profe. Que se Chao, cuidan. chao. Chao, que esté muy bien. Gracias. Chao. Vale, Profe hasta Osoria, luego, profe. Héctor también creo que lo bajó. Voy a bajar el video, lo subo y se los envío. Vale, listo. Mandanos a todos la